Hey makers, bienvenidos al segundo capítulo de esta su nueva sección, Chisme Deportivo. Buen inicio de semana. Bueno, esto se está subiendo el lunes, si nos están escuchando el lunes, buen inicio de semana, lunes de chismosos. Si nos están escuchando cualquier día, pues espero que estén de huevos. Hoy les vamos a traer una historia que creo que está ad hoc por todo el tema de la tensión global entre Estados Unidos y Venezuela y el mundo en general. Y pues hoy vamos a hablar de la Guerra Fría, de lo que sabemos que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, de toda esta tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, entre el capitalismo y el socialismo, comunismo, estas dos ideologías y estas dos grandes potencias del mundo durante la segunda parte del siglo pasado, pero lo vamos a ver desde la perspectiva deportiva, específicamente en cómo fue la Guerra Fría durante los Juegos Olímpicos. Porque sí, igual estas dos potencias no solo competían más bien competían en ver quién era la potencia más grande del mundo y eso también incluía el tema del deporte. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esta parte y pues bueno, como un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy, como si fuera maestro. La Guerra Fría Deportiva fue la extensión simbólica del conflicto político, ideológico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dentro del deporte internacional, específicamente los Juegos Olímpicos, cada competencia funcionó como propaganda. Ganar medallas significaba demostrar la superioridad del capitalismo o del comunismo, y perder era leído como una derrota del sistema político. Los atletas dejaron de ser solo deportistas y se convirtieron en armas diplomáticas. El deporte pasó a ser un campo de batalla sin balas. Y pues bueno, vamos a dar un poco de contexto cuando la política se metió de lleno al deporte. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se quedó dividido en dos bloques, el de Estados Unidos y sus aliados, y el de la Unión Soviética y el bloque socialista, ¿no? Y pues la Guerra Fría tenía un problema clave, que no podía resolverse como tal, como una guerra, ¿no? Entonces, porque se iba a provocar una pinche catástrofe nuclear, como una que chance pasa ahora. Entonces había piques, de diferentes maneras, ¿no? Es como cuando no te agarras a putazos con un güey, pero andas, se ven feo, güey, y de repente, pues tú sacas 10 y el otro güey 9 y se emputa y el güey estudia más para chingarte y de repente te gana en otra y así. Era una rivalidad. Este, entonces, justo para evitar una catástrofe nuclear, pues, cada uno empezó a crecer su ejército. También cada uno empezó a decir, no, pues nosotros somos la economía más grande, nosotros no. Y pues el deporte se volvió el escenario perfecto. ¿Por qué? Porque el deporte era internacional. Tenía reglas claras, o sea, no te podías inventar cualquier mamada. Tenía ganadores y perdedores. Y pues era visible, medible y emocional. Y pues las medallas, pues las puedes contar, ¿no? Yo gané más medallas que tú, pues yo soy más chingón que tú. Y también los récords se podían presumir. Si yo tengo más récords que tú, pues me la pelas, ¿no? Entonces una medalla funcionaba como prueba objetiva de superioridad. El mensaje era simple, si nuestros atletas ganan, nuestro sistema funciona mejor. Pues sí, así de duro era, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos más medallas que tú, pues nosotros somos más chingones. Entonces, el socialismo es mejor que el capitalismo o viceversa. En este contexto, pues los atletas ya no solo competían por ellos, sino competían por sus países y competían por la ideología de su país. Un atleta ya no representaba a una persona, representaba el capitalismo o al comunismo. Y por este motivo el medallero olímpico empezó a leerse como una tabla de poder mundial, no como un resultado deportivo. Y pues bueno, el desarrollo, vamos a ver el arranque del conflicto, cuando todo se volvió acá personal. Y pues bueno, a finales de los 40 fue cuando termina, bueno, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial y pues se hace como esta división de potencias. Y en 1948 son los Juegos Olímpicos en Londres, en el cual no participa la Unión Soviética hasta en 1952. Y la Unión Soviética pues entendió algo antes que pues todos sus rivales, ¿no? Que el deporte podía ser propaganda pura. Hace su debut en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, pero lo hace con un mensaje muy claro, ¿eh? Dice, yo no vengo a participar, yo vengo aquí a ganar y a dominar los Juegos Olímpicos. Para la URSS, el deporte era un proyecto de Estado. Lo que hacían es que hacían detección de talento desde la infancia, ¿no? Entonces iban con los morrillos
y pues a todos los que veían que tenían cierto talento para ciertos deportes en específico, pues eran canalizados, ¿no? Entonces agarraban a este grupo de niños y les decían, a ver, ustedes se van a dedicar a la gimnasia, ustedes se van a dedicar a la natación, ustedes se van a dedicar al esgrima, y así los iban poniendo en sus grupitos de deportes, ¿no? Y también le empezaron a meter muchísima ciencia a los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos eran científicos, no eran románticos, no era pues si hoy te sientes cansado, no importa, mañana te va a salir bien, no, 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 no. Aquí tienes que hacer el entrenamiento como es, así como en Rocky 4, ¿no? Cuando sale esto de Rocky versus Iván Drago y ves a Iván Drago entrenando en las mejores instalaciones, haciendo entrenamientos durísimos, con tecnología, científicos detrás, pues no creo exactamente que así haya sido, pero así era como lo manejaban los soviéticos, ¿no? Y también, aunque se supone que eran atletas amateurs, pues la verdad es que estos güeyes ya vivían en centros deportivos y competían como profesionales, y pues todos los atletas eran financiados por el Estado. Estados Unidos del otro lado, pues ellos tenían su modelo de universidades, ¿no? De que los atletas entran a la universidad y pues entrenaban y competían en su programa universitario, muy parecido a lo que tienen actualmente, ¿no? Le daban becas a esos atletas estudiantes, y pues la competencia era abierta, tú podías escoger el deporte que más te gustara, no había como reglas bueno, no es que no hubiera reglas, sino es que no era tan controlado, ¿no? No había tanto control y específicamente del gobierno. El gobierno no le metía como que tanto dinero al deporte, sino era más las universidades. Y pues ese modelo le había funcionado a Estados Unidos pues en tiempos normales, ¿no? Pero frente ya a una máquina estatal como fue la URSS, pues la verdad es que se quedó corto. El resultado es que la URSS empieza a ganar medallas de forma sistemática. Y ahí es donde se prende la alarma en Washington, porque no era solo perder en deportes, sino que era perder en la narrativa, ¿no? O sea, tú te dices, bueno, ellos lo veían de que nosotros nos decimos que somos los más chingones del mundo y que el comunismo vale verga, y viceversa, pero cuando llegamos a unos Juegos Olímpicos, vemos que los rusos nos están chingando o que los gringos nos están chingando. Entonces así lo veían estos güeyes, muy duro. Y en Helsinki, en los Juegos Olímpicos del 52, eh, el medallero lo gana Estados Unidos con 40 medallas de oro, 19 de plata y 17 de bronce, 76 en total. Y la URSS se quedó con 22 de oro, 30 de plata y 19 de bronce, con 71 en total. Entonces cabe destacar que eran los primeros Juegos Olímpicos de la URSS, y pues se le pusieron tú por tú a Estados Unidos. Al final sí Estados Unidos logró sacar bastante ventaja dentro de las medallas de oro, pero en las de plata, en las de bronce y en las totales, la URSS de verdad se pegó demasiado a los gringos. Entonces ahí hizo que se prendieran las alarmas en Washington, ¿no? Y pues bueno, posteriormente a los Juegos Olímpicos bueno, desde ahí, desde los Juegos Olímpicos de Helsinki, los Juegos Olímpicos ya se transformaron en un tablero político, ¿no? Ya los medios no hablaban de los atletas, ya no decían tal atleta, tal atleta, tal atleta, sino hablaban de los sistemas, ¿no? De la URSS domina el deporte, Estados Unidos pierde terreno, el comunismo avanza, el comunismo produce atletas superiores, la libertad capitalista forma mejores ciudadanos, ¿no? Entonces ya se hablaba de todo esto en la media, y en sí el deporte ya pasaba a segundo plano de alguna manera, ¿no? Y también los medalleros se publicaban como si fueran resultados militares, ¿no? Y si era primer lugar, era una victoria ideológica. Segundo lugar, un fracaso político. Los atletas que ganaban en los Juegos Olímpicos, que se llevaban su medalla de oro, eran reconocidos como héroes nacionales, héroes de guerra. Y los que pierden eran vistos como decepciones del sistema. Los gobiernos empiezan a invertir muchísimo dinero público con un objetivo claro: ganar más medallas que el enemigo. El olimpismo se sigue mencionando, pero la verdad es que ya nadie se lo cree. O sea, esta cultura del olimpismo, de todos somos hermanos y vamos a competir limpiamente y que gane el mejor, sin trampas, etcétera, eso ya deja de existir, pasa a un segundo plano, aunque se sigue mencionando. La verdad es que es
el socialismo versus el comunismo. Y esto causó que empezara a haber una presión brutal sobre los atletas, ¿no? Y aquí es donde aparece un poco el lado oscuro del chisme, porque para el bloque soviético, perder no era una opción. La verdad es que la presión era extrema para todos los atletas. Y pues ellos empezaron a controlar todas las carreras de los deportistas, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné antes, los agarraban desde muy niños y les decían, güey, tu único objetivo es que debes de ganar una medalla de oro en tal deporte en los Juegos Olímpicos. Ese es tu único objetivo y para eso los entrenaban. Igual se empezó a hablar de que en la URSS empezaron a hacer un dopaje sistemático disfrazado de ciencia, ¿no? Como todo esto que les decía de que empezaron a hacer entrenamientos muy científicos, pues empieza a mencionar que pues empezaron a dopar a todos los atletas, ¿no? Y creo que como que todos estos rumores que estoy mencionando se puede ver muy como claro en la película de Rocky 4. Si no la han visto, vayan a verla. O sea, no sé qué han hecho de su vida si no han visto Rocky 4. Pero justo en esta como romanticismo que hizo Sylvester Stallone de el boxeador gringo teniéndose que dar en la madre contra el boxeador soviético, que era el deportista perfecto, alto, mamadísimo, que entrenaba, mientras Rocky entrenaba cargando en el pinche bosque y la nieve, corriendo en la montaña, cargando troncos, pues estos güeyes estaban en gimnasios de primer nivel, tenían aparatos súper avanzados, tenían a un equipo de científicos al lado de ellos, les inyectaban, y ahí se ve cómo pues les inyectaban cosas, güey, quién sabe qué chingados les inyectaban, pero pues era un dopaje sistemático, ¿no? Y pues espero que vean el podcast de los miércoles. En el capítulo 10 hablamos con Lupita de la Mora, que Lupita fue una nadadora que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, y pues ella nos contaba de que, pues sí, o sea, todos ellos sabían pues que las alemanas de Occidente y pues todo el bloque socialista, pues realmente dopaban a sus atletas, ¿no? Y que luego veían que decían, no, pues esta nadadora completamente, hasta parece vato, güey, está súper más fuerte, más mamada que yo, y pues la verdad eso hacía que sacaba mucha ventaja. Pero ante todo esto que hacía la Unión Soviética, pues era para que el atleta ganara, y esto le metía muchísima presión al atleta, porque si el atleta llegaba a perder, podía significar exclusión social. O sea, y también lo vemos en la secuela de Rocky 4, que es Creed 2, donde el hijo de Iván Drago pelea contra el hijo de Apolo Creed. Y pues el hijo de Iván Drago tiene un resentimiento contra la URSS porque a su papá o sea, cuando perdió contra Rocky, pues pasó de ser un héroe mundial a ser un fracaso, a ser una escoria, a ser basura de su propia nación, y su propia nación le dio la espalda, y de pasar a tener todos los privilegios, pues pasó a ser pues literal un leproso, güey. Entonces muchos atletas entrenaban sabiendo que si no ganaban, desaparecían del sistema. Y también, pues el dopaje no era una decisión individual, sino que era política pública. Mientras que en Estados Unidos la presión era distinta, pero era igual de real. Porque la presión mediática era constante, era de, no mames, nos están ganando los soviéticos, no mames, el comunismo nos está ganando, el comunismo produce mejores atletas, pero nosotros, no, o sea, nosotros somos mejores porque somos libres. Entonces todos los atletas cargaban con el discurso de la libertad, ¿no? Y la necesidad permanente de tenerle que ganar al comunismo, güey. Era una opresión loquísima, ¿no? Y cada derrota se usaba como propaganda del rival, ¿no? Entonces, si iba un gringo y perdía, pues ya sabías que el ruso al otro día, en Rusia iban a decir, ven cómo somos mejores que el capitalismo, ven cómo somos mejores que Estados Unidos, ven cómo somos la mayor potencia mundial. Entonces, en ambos lados, el atleta deja de ser persona y se convierte en una herramienta política. Perder no era perder una carrera, sino era fallarle a tu país frente al mundo entero. Entonces, la verdad es que los atletas vivían con una presión increíble, ¿no? Y pues llega un momento icónico que se llama el Milagro sobre Hielo, que pasó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid, Nueva York, en 1980. Pues en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Estados Unidos llega a competir pues, con su equipo de universitarios, y enfrentan a la poderosa selección de hockey de la URSS.
un equipo que era prácticamente profesional, invencible en el papel, estaba considerado el mejor equipo de hockey del mundo, llevaban años y años y años jugando juntos y pues se enfrentan y no fue solo un partido, fue una metáfora perfecta porque se enfrentan en el hielo, ¿no? Guerra Fría, fue un partido, la verdad, histórico, una guerra dentro de la duela, bueno, no es duela, dentro del hielo, una guerra dentro del hielo y contra todo pronóstico, Estados Unidos y los chavos universitarios logran ganarle 4-3 a la selección de la URSS y aquí la narrativa explota, ¿no? Y aquí es donde Estados Unidos saca este partido de contexto para hacerlo todavía hacerlo la propaganda más grande del comunismo, del capitalismo sobre el comunismo. Y la narrativa explota, el individuo venciendo a la máquina estatal, ¿no? Diciendo, ven cómo nosotros podemos vencer a esos robots, a esas máquinas, y pues la victoria simbólica del capitalismo sobre el comunismo. La verdad es que ese partido hizo más por la narrativa estadounidense que décadas de discursos diplomáticos. Entonces aquí pues todos empiezan a dar cuenta que el deporte deja de representar ideas y empieza a fabricarlas. El deporte ya no es metáfora, es pura propaganda. Y así empiezan a hacer desde el 52, en Helsinki, el 56 y cada 4 años, era una guerra, una guerra, una guerra. Hasta que llegan los Juegos Olímpicos de verano de 1980, que la sede es en Moscú. Entonces, Estados Unidos trata de más bien boicotea los Juegos Olímpicos y dice, ¿saben qué? Yo no voy a ir a estos Juegos Olímpicos. Agarra de excusa que la URSS había invadido Afganistán. Entonces dicen, esto daña las leyes internacionales, los rusos son de la verga, yo no me voy a presentar a sus Juegos Olímpicos. Y bastantes de los aliados de Estados Unidos se suman al boicot, ¿no? Como Alemania Occidental, Canadá, Argentina, Japón y entre otros, ¿no? La verdad son como 60 y tantos países que deciden no ir por esta razón para tratar de boicotear a los Juegos Olímpicos. E incluso el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Jimmy Carter, amenaza a retirar los pasaportes a cualquier atleta que piense en ir a participar a los Juegos Olímpicos, porque en ese momento los atletas podían como ampararse y podían competir bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, como pasa ahorita con temas de atletas refugiados, etcétera, o incluso atletas rusos en estos momentos donde hubo guerra, que compiten bajo el Comité Olímpico Ruso. En ese momento pudieron haber competido bajo el Comité Olímpico, con la bandera del Comité Olímpico Internacional, pero Jimmy Carter dijo, Nel, o sea, cualquier pinche atleta estadounidense que se le ocurra competir ahí, le vamos incluso a retirar el pasaporte, ¿no? Algunos aliados de Estados Unidos sí compitieron bajo la bandera olímpica, como fue el Reino Unido y Australia. Entonces, pues bueno, en esos Juegos Olímpicos no participa Estados Unidos. 1980, Moscú. Luego, en 1984, los Juegos Olímpicos son en Los Ángeles. ¿Y qué creen que pasó? Pues los soviéticos dijeron, no, pues nosotros no vamos a ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y ponen como excusa que Estados Unidos no podía asegurar la seguridad de los atletas. Y se suman los países del bloque del este, excepto Rumania. Rumania es el único país que sí participa en los Juegos Olímpicos. Y también varios aliados de la URSS se unen, como lo es Alemania Oriental, Checoslovaquia, Corea del Norte, Cuba, Hungría, Polonia, Vietnam, ¿no? ¿Y qué trajo esto como resultado de estos dos Juegos Olímpicos? Pues que fueron unos Juegos Olímpicos incompletos, ¿no? También pues había muchas medallas que pues no tenían enfrentamiento real. Perdíamos esta rivalidad del gringo contra el soviético, y pues era ya el soviético contra un atleta de segundo o tercer nivel. Y pues la verdad es que sí, en los Juegos Olímpicos de 80 en Moscú, pues nada más para que se den una idea,
La URSS ganó 80 medallas de oro, 69 medallas de plata, 46 de bronce, 195 medallas en total, hazme el favor. Y en los Juegos Olímpicos del 84, Estados Unidos ganó 83 medallas de oro, 61 de plata, 30 de bronce, 174 en total. Entonces, pues sí, la verdad es que fueron unos Juegos Olímpicos en el cual pues bajó muchísimo, muchísimo el nivel y sobre todo pues el ideal olímpico queda roto, ¿no? Porque desde que se crean, cuando se crean los Juegos Olímpicos de la antigüedad, se crean porque es una manera de venerar a los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué decían los griegos? Pues vamos a agarrar a nuestros mejores hombres, a nuestros mejores atletas y van a hacer cosas que que más bien nosotros los simples mortales o nosotras las personas comunes y corrientes no podemos hacerlo. Van a hacer cosas increíbles, nosotros los vamos a venerar y con eso veneramos a los dioses. Entonces era una manera como de unión para venerar a los dioses. En 1896 que se hacen los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, Pierre de Coubertin, que era que fue el creador de los Juegos Olímpicos modernos, pues su idea ya no es como que venerar a los dioses, sino que es como buscar unión, paz mundial y que todo el mundo conviva durante semanas haciendo deporte, ¿no? Entonces todo este ideal pues claramente se fue a la mierda y también aquí pues muere la neutralidad olímpica y pues se mandan mensajes políticos y los Juegos Olímpicos pasan de ser un evento deportivo a un campo de batalla político. Posteriormente, pues ya empieza a haber como controversias y trampas, ¿no? Porque pues los gringos decían que la URSS siempre pues hacía trampa, ¿no? Como que era su excusa de por qué los dominaban tanto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es como, pues no sé, güey, cuando alguien te gana dices, ah, sí, pero me hizo trampa. Entonces siempre los gringos se excusaron de eso. Pero después sí sale a la luz estos temas del dopaje sistemático organizado por el Estado, de programas médicos encubiertos, de cómo testeaban con humanos para poderlos hacer superhumanos desde ese momento, cómo se manipulaban resultados, el uso de atletas como instrumentos políticos, y pues atletas dañados de por vida. O sea, como este ejemplo de que pues tú eras un atleta y si no ganabas tu medalla de oro, pues, güey, te mandaban, güey, eras un excluido social. Entonces, te jugabas más que una simple medalla cuando eras deportista en esos tiempos. El deporte, pues, ya no era limpio, pero pues sí era útil fue útil para todas estas propagandas políticas. Y pues al final de todo esto, en 1991, la Unión Soviética se disuelve y la Guerra Fría termina, por fin, en 1991. Estamos hablando que desde finales de los 40 hasta el 91 fue que, que duró todo este pinche conflicto. O sea, sí fueron como 50 años de pura puta tensión, güey. Cerca de 50 años. Y pues al disolverse la Unión Soviética, pues el enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS desaparece y con esto el Comité Olímpico empieza a tomar como acciones y el modelo de los Juegos Olímpicos cambian. Y pues ya la profesionalización total del deporte olímpico empieza, ¿no? Y podemos decir que en 1992 son los primeros Juegos Olímpicos como... A ver, los Juegos Olímpicos se pueden dividir en tres partes, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos antiguos, que era el de los griegos, luego los Juegos Olímpicos modernos, que empezaron en 1896 en Atenas, y luego los Juegos Olímpicos ya tal y como los conocemos ahora, podemos decir que empezaron en 1992, cuando ya se profesionalizó el deporte olímpico, las marcas, el dinero y la industria toman el control, el atleta deja de ser arma de Estado y se convierte en un activo comercial, en un activo capitalista. Entonces podemos decir que sí, dentro de los Juegos Olímpicos ganó el sistema capitalista y por eso fue que en 1992 se hace el Dream Team y va Michael Jordan y todos estos deportistas profesionales a los Juegos Olímpicos de Barcelona porque ya pues se cambia el modelo, ¿no? Se cambia el modelo, pero pues todavía sigue habiendo como cosillas, ¿no? ¿Y cuál fue el legado real de todo este desmadre? Pues dejó claro que la Guerra Fría dejó claro que el deporte nunca ha sido apolítico.
Y hoy seguimos viendo rivalidades geopolíticas, como por ejemplo Estados Unidos contra China. Estados Unidos contra China ahorita es como la principal rivalidad dentro de los Juegos Olímpicos. Y también vemos cómo los países de Occidente tratan de todavía excluir a Rusia, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos Juegos Olímpicos, Rusia no ha podido competir con su bandera, ha competido bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso, porque pues todo, o sea, todavía hay, pues por un golpe político, todavía hay tensiones políticas, entonces no permiten a Rusia el poder competir, ¿no? También el deporte se ha usado para lavar su imagen o para dar una imagen de potencia ante el mundo, de superioridad. Esto igual lo hablamos en el capítulo 2 de Playmakers, váyanlo a ver. Y pues aquí es como países como China creando los Juegos Olímpicos del 2008, perdón, y viendo cómo, o sea, todo lo que hicieron, ¿no? Así de, no mames, sí son, o sea, China es una potencia mundial, fue como su manera de mostrarle al mundo de, güeyes, nosotros somos una verga, fue mediante los Juegos Olímpicos. Lo mismo pasó con Qatar ahorita en el Mundial del 2022 y con Arabia Saudita, que ahorita está haciendo inversiones masivas en deportes. Ya creó una liga de golf súper cabrona, ya tiene eventos de box y de UFC y de peleas súper cabrones. Y pues próximamente van a ser sedes del Mundial de fútbol. Y pues también las medallas siguen significando o son símbolos de poder, ¿no? China sigue teniendo programas estatales orientados a dominar disciplinas. O sea, China, por ejemplo, es una potencia mundial en clavados, es una potencia mundial en tenis de mesa, es una potencia mundial en badminton. Entonces, tienen escuelas gigantes, financiadas por el gobierno. Pues el único objetivo es que dominen todas estas disciplinas, ¿no? Y pues también Estados Unidos sigue invirtiendo igual muchísimo en deporte, sigue llevando a sus mejores atletas para seguir con esta narrativa de que siguen siendo los líderes del mundo, la potencia mundial. Y pues Rusia igual trata o sea, a pesar de que, de que los excluyen, de que siempre les tiran mierda, de que no pueden competir bajo su bandera, pues siguen ganando bastante medallas, entonces igual le da mucho poder a Rusia, pero pues también las medallas se sirvieron como para, en el momento en que la URSS se separa, pues Rusia ya no gana toda la cantidad de medallas que ganaron, ¿no? Entonces el campo de batalla como que cambió, pero la lógica sigue siendo viva. ¿Y cuál fue el resultado final de la Guerra Fría, en el medallero? O sea, desde 1952 hasta 1988, que fueron los últimos Juegos Olímpicos en el que participó la Unión Soviética como tal. Estados Unidos ganó los Juegos Olímpicos del 52, del 64 en Tokio y del 68 en México. Y la URSS ganó los Juegos Olímpicos del 56, del 60, del 72, del 76 y del 88. Entonces sí, hubo un dominio amplio por parte de la URSS. Y en temas de medallas totales, Estados Unidos tuvo 379 medallas de oro versus 395 medallas de oro de los soviéticos. Entonces sí, los soviéticos ganaron más medallas de oro. En medallas de plata, Estados Unidos tuvo 267 y los soviéticos tuvieron 319, bastantes más para los soviéticos. Y en medallas de bronce, 224 para los estadounidenses por 296 para los soviéticos, dejando un gran total de 870 medallas para los estadounidenses por 1010 medallas para los soviéticos. Entonces sí, durante toda esta época, los soviéticos dominaron los Juegos Olímpicos. Y pues, Playmakers, muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo de Chisme Deportivo 2. Vamos a ir mejorando este formato. Este es apenas el segundo capítulo, pero es para que tengamos más contenido durante la semana. Y pues sí me gustaría que dejaran aquí en los comentarios, que me dijeran, pues ustedes qué creen, ¿no? ¿Creen que el deporte debería ser ajeno a la política o creen que es algo que definitivamente nunca va a ser posible? O también si, pues hay mucha gente que dice que gracias a la Guerra Fría, pues se elevó muchísimo el nivel del deporte, pero pues mató el espíritu olímpico. Entonces sí me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Y pues muchísimas gracias. Recuerden
escuchar los capítulos de los miércoles. Ahí tengo pláticas con atletas, con entrenadores o con gente que está muy relacionada al deporte y pues hablamos de vida deportiva, de vida saludable. Y pues nos vemos el próximo lunes, lunes de chismoso. Disfruten la semana, pásenla bien, Playmakers, los amo. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo, tírenme paro y nos vemos.